En nuestro planeta ocurren fenómenos naturales sorprendentes, algunos tan comunes que apenas nos detenemos a pensar en ellos. Pero, ¿cómo se forman realmente? ¿Por qué suceden? ¿Qué ocurre en su interior? Muchas veces vemos un rayo cruzar el cielo o escuchamos un trueno regresar en la distancia, pero pocas veces nos preguntamos, ¿qué los origina? Las tormentas eléctricas son uno de los espectáculos más asombrosos de la naturaleza, pero detrás de su poder hay una serie de procesos invisibles que transforman simples gotas de agua en gigantescas descargas de energía. En este video, exploraremos paso a paso cómo se forman los rayos, los truenos y los relámpagos, desde el nacimiento de una nube hasta el momento exacto en que el cielo se ilumina con una chispa de pura electricidad. La formación de nubes empieza con un proceso que ocurre todos los días sobre nosotros, aunque pocas veces nos detenemos a observarlo. Todo comienza con el agua. Durante el día, los ríos, lagos y océanos reciben la energía del sol, que calienta su superficie poco a poco. A medida que esto sucede, pequeñas partículas de agua se transforman en vapor y comienzan a elevarse hacia el cielo. Este proceso se llama evaporación y es el primer paso en la creación de las nubes. Cuando este vapor de agua sube, entra en contacto con capas de aire más frías. En ese momento, ocurre algo fascinante. El vapor, que es invisible, empieza a convertirse en diminutas gotas de agua o, si hace suficiente frío, en pequeños cristales de hielo. A este proceso se le llama condensación, y es el responsable de que podamos ver las nubes en el cielo. Pero estas gotitas y cristales no flotan solas. Para formarse, necesita un pequeño punto de apoyo, y lo encuentran en partículas diminutas suspendidas en el aire, como polvo, polen o incluso restos de sal del mar. Esas diminutas partículas funcionan como pequeños imanes que atraen las gotas de agua y permiten que la nube se forme. Ahora surge una pregunta interesante: si el agua es más pesada que el aire, ¿por qué estas gotas y cristales no caen de inmediato? La respuesta está en el movimiento del aire. Dentro de la nube, hay corrientes de aire ascendentes que empujan las partículas de agua hacia arriba, manteniéndolas suspendidas. Cuando estas corrientes son lo suficientemente fuertes, pueden sostener las gotas por mucho tiempo, permitiendo que la nube crezca más y más. Imagino que alguna vez te habrás preguntado, ¿por qué las nubes se vuelven grises? Es un fenómeno que vemos casi a diario, pero pocas veces nos detenemos a pensar en su causa. Todo comienza con el crecimiento de la nube. A medida que esto se expande, acumula más y más gotas de agua en su interior. En sus primeras etapas, estas gotas son diminutas y están muy dispersas, lo que permite que la luz del sol pase a través de ellas sin problemas. Es por eso que las nubes pequeñas y delgadas se ven blancas y esponjosas en el cielo. Sin embargo, dentro de una nube hay un movimiento constante. Las corrientes de aire dentro de ella empujan las gotas de agua hacia arriba y hacia abajo, como si estuvieran atrapadas en un ascensor invisible. Cuando estas gotas ascienden, el aire es más frío y provoca que se condensen aún más, haciéndolas crecer. Cuando bajan, pueden chocar con otras gotas y unirse, volviéndose más grandes y pesadas. Este proceso continúa hasta que la nube se vuelve más densa. Aquí es cuando empieza el cambio visual. Con tantas gotas acumuladas, la luz del sol ya no puede atravesar la nube con la misma facilidad. En lugar de pasar directamente, la luz se dispersa y se absorbe dentro de la nube. Desde la Tierra, lo que vemos es una nube que ya no es completamente blanca, sino que empieza a tornarse gris. En realidad, la nube no cambia de color por sí misma. Su tono gris es el resultado de la luz del sol intentando atravesar una estructura cada vez más densa y profunda. Es una señal de que la nube ha crecido y se ha cargado de humedad. Y cuando llega a cierto punto, algo más está por ocurrir. Las nubes han crecido, se han vuelto densas y están cargadas de humedad. Pero dentro de ellas ocurre algo más que no podemos ver a simple vista, una acumulación silenciosa de energía. A medida que la nube sigue desarrollándose, dentro de ella se generan millones de pequeñas colisiones entre las gotas de agua, los cristales de hielo y otras partículas suspendidas en el aire. Y cada una de estas colisiones tiene un efecto.
genera electricidad. Los cristales de hielo más livianos, que tienen carga positiva, son arrastrados por las corrientes de aire hacia la parte superior de la nube, mientras que las gotas de agua más pesadas y los cristales de granizo, con carga negativa, se concentran en la parte inferior. Este desequilibrio genera un campo eléctrico gigantesco dentro de la nube. Y aquí es donde ocurre algo fascinante: la acumulación de carga negativa en la base de la nube comienza a afectar lo que está debajo de ella, en la superficie de la Tierra. Como si se tratara de un imán, la carga negativa en la nube repele los electrones del suelo y hace que la superficie terrestre se cargue positivamente. Ahora, la nube y el suelo están eléctricamente opuestos, como dos polos de una batería, y la naturaleza intentará equilibrar esa diferencia de la única manera que puede, con una descarga eléctrica. Entonces, de la parte inferior de la nube comienza a formarse un canal de electricidad en dirección al suelo. Este canal, llamado líder escalonado, avanza en pequeños saltos, dividiéndose en diferentes ramas mientras busca el camino más fácil para conectar con la carga positiva de la Tierra. Al mismo tiempo, desde el suelo pueden surgir pequeñas corrientes de energía que intentan encontrarse con la descarga que baja desde la nube. Cuando ambos canales se conectan, la electricidad fluye de golpe en una fracción de segundo. En ese momento ocurre el rayo, liberando una cantidad enorme de energía en un instante. La temperatura en el canal del rayo puede alcanzar más de 30.000 grados Celsius, 5 veces más caliente que la superficie del Sol. Este calor extremo hace que el aire a su alrededor se expanda violentamente, generando una onda de choque que se propaga en todas direcciones. Esta onda es lo que conocemos como trueno. Al mismo tiempo, la enorme cantidad de energía emitida por el rayo produce un destello de luz brillante, lo que vemos como el relámpago. Como la luz viaja mucho más rápido que el sonido, el relámpago siempre llega antes que el trueno. Estos tres fenómenos, el rayo, trueno y relámpago, ocurren al mismo tiempo, pero no los percibimos igual debido a la diferencia en la velocidad de la luz y el sonido. El rayo es la descarga eléctrica que atraviesa el cielo, el relámpago es la luz que vemos cuando esto ocurre, y el trueno es el sonido producido por la explosiva expansión del aire al ser calentado por la electricidad. En cuanto a su velocidad, el rayo puede alcanzar hasta 220.000 km por hora en sus primeras fases, pero la descarga final viaja casi a la velocidad de la luz, 300.000 km por segundo. Por eso vemos primero el relámpago y luego escuchamos el trueno, aunque ambos ocurren al mismo tiempo. ¿Por qué los rayos caen en los árboles? Los rayos buscan el camino de menor resistencia para llegar al suelo, y los árboles suelen ser objetivos. Porque, altura, son estructuras elevadas, lo que facilita la descarga. Humedad, contienen agua, un buen conductor eléctrico. Savia y minerales, algunas especies tienen savia rica en electrolitos, lo que mejora la conducción. ¿Qué árboles son más propensos? Los árboles con alto contenido de humedad y minerales atraen más rayos. Ejemplos: robles, pinos, álamos, nogales. Cuando un rayo impacta un árbol, el agua en su interior se expande rápidamente por el calor extremo, haciendo que el árbol explote, se parta o se incendie. Es por eso que estar bajo un árbol durante una tormenta es muy peligroso. Los rayos son una de las fuerzas más letales de la naturaleza. Cuando impactan a una persona, la descarga de millones de voltios atraviesa el cuerpo en milisegundos, causando paro cardíaco, quemaduras graves y daño neurológico. Muchos mueren en el acto, mientras que los sobrevivientes pueden quedar con cicatrices en forma de helecho, debido a que los vasos sanguíneos se queman bajo la piel. Pérdida de memoria o cambios en la personalidad. Por eso, durante una tormenta, lo mejor es buscar refugio en una estructura cerrada o dentro de un vehículo con techo metálico y evitar lugares abiertos, árboles altos o estructuras metálicas expuestas. En ciudades y pueblos existen los pararrayos. Estos son dispositivos diseñados para proteger estructuras al atraer y redirigir los rayos de forma segura hacia el suelo.
Se componen de una barra metálica puntiaguda colocada en lo alto de edificios, conectada a un cable conductor que lleva la descarga eléctrica hasta una toma de tierra. En muchos pueblos, las iglesias altas suelen tener pararrayos, ya que sus torres son puntos elevados y propensos a recibir impactos. Sin esta protección, los rayos podrían causar incendios o daños estructurales. Gracias a estos dispositivos, la electricidad se disipa sin afectar la construcción ni poner en peligro a quienes están dentro. Ahora que hemos explorado cómo se forman los rayos y su impacto, hay otros aspectos sorprendentes de este fenómeno que vale la pena conocer. Rayos volcánicos. Durante una erupción volcánica, las partículas de ceniza generan cargas eléctricas, provocando impresionantes tormentas de rayos en la columna de humo. Rayos en otros planetas no solo ocurren en la Tierra. En Júpiter hay tormentas eléctricas mucho más intensas y en Venus se cree que hay actividad eléctrica en su densa atmósfera. El récord del rayo más largo. En 2022, la Organización Meteorológica Mundial registró un rayo de 768 kilómetros que atravesó 3 estados en Estados Unidos. Los rayos pueden provocar incendios forestales. Aproximadamente el 10% de los incendios en bosques son causados por rayos secos, que ocurren sin lluvia suficiente para apagar el fuego. Los rayos generan ozono. La energía liberada por un rayo rompe moléculas de oxígeno y contribuye a la formación de ozono en la atmósfera. El trueno puede escucharse hasta unos 25 kilómetros, 15 millas, de distancia en condiciones ideales. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el sonido se disipa antes debido a factores como la humedad, la temperatura y las obstrucciones en el terreno. No siempre que cae un rayo hay lluvia. A veces, las descargas eléctricas ocurren sin que una sola gota toque el suelo. Esto se debe a que la lluvia se evapora antes de llegar, por el aire seco y caliente. Estos rayos secos son peligrosos, ya que pueden provocar incendios forestales sin que la lluvia ayude a apagarlos. Son comunes en regiones áridas y boscosas como el oeste de Estados Unidos y Australia. A lo largo de la historia, los rayos han sido temidos, admirados y hasta venerados. En la mitología, Zeus y Thor fueron dioses asociados a estas descargas celestiales, símbolo de poder absoluto e incontrolable. Hoy, la ciencia nos ha revelado su verdadero origen, pero lo que sigue siendo asombroso es la energía que liberan. Un solo rayo puede calentar el aire 5 veces más que la superficie del Sol y liberar suficiente electricidad para alimentar una ciudad entera por unos segundos. Este fenómeno es una de las manifestaciones más espectaculares de nuestro universo. Si te apasiona conocer más sobre los fenómenos que dan forma a nuestro mundo, suscríbete y sigue explorando conmigo todo lo que la naturaleza tiene para mostrarnos. Nos vemos en el próximo video.